chat. Desde ahora, poner presente. Presente, exacto. Desde ahora pongan presente, por favor. Los que vayan llegando, perfecto. Para que quede registro de su asistencia. Ya, chiquillos. Vamos entonces a seguir con el ramo de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Ya, la clase anterior, vamos a ver en qué habíamos quedado. Terminamos de revisar lo que eran las conexiones PCI, ya, referido a lo que son las tarjetas de expansión. Vimos los tipos de PCI que existían, su uso específico de cada uno, las tarjetas de expansión que podemos encontrar con las distintas tecnologías que existen, ¿cierto? Para agregar nuevas funcionalidades a mi PC, como puede ser una nueva tarjeta de sonido, una tarjeta de red, o adaptadores de video, como se muestran ahí, o un adaptador RAID, que es un tipo de adaptador que sirve para hacer nuevas unidades de almacenamiento, o sea, unir discos duros, ya que es algo que vamos a revisar más adelante en los cursos de CCNA y de IT. Entonces, chicos, la semana pasada habíamos quedado en las unidades de almacenamiento, más precisamente los medios de almacenamiento, para hacer esta diferencia de tópicos, ¿cierto? Que estamos viendo en operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones. La clase anterior habíamos revisado, o alcanzamos a revisar, poquísimas características de cada uno de estos. Ahí sí. A donde no moleste, vamos a... Voy a quedar por acá. Habíamos clasificado las unidades de disco duro, conocidas como HDD, la unidad óptica, que hace referencia a los discos compactos. Ya estas unidades que ya vienen en retiro no se están utilizando tanto hoy en día. De hecho, los nuevos laptops ya ni siquiera traen unidades ópticas, incluso a los PCs, ¿cierto? Los PCs de escritorio ya ni siquiera es un elemento al cual se le incluye. Pero todavía se venden, todavía se utilizan. Sabemos que los discos se utilizan mucho en los videojuegos, PlayStation, Xbox. De hecho ahora, no sé si se fijaron que la nueva PS5 tiene una versión en la cual ya no trae unidad óptica o no trae lector de CD, sino que trabaja solamente con juegos descargados desde la red, ¿ya? O sea, a eso apunta, que esta unidad ya con el pasar de los años va a desaparecer. Tenemos el disco de estado sólido o los discos SSD, ¿cierto? Que son la evolución del disco duro, del disco HDD. Y también vimos un poco de las memorias flash. Habíamos quedado hasta ahí, por tiempo se cortó, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos detalladamente y les voy a dar el objetivo de la clase del día de hoy, que es conocer los medios de almacenamiento de datos informáticos. Ya, chiquillos, así que si por favor tienen alguna duda que haya quedado, me la hacen saber en el chat, los voy leyendo. Iván dice, las películas de la feria están casi obsoletas. Sí, casi todo lo que es en unidades CD ya lo compra la gente mayor, quienes están acostumbrados con esa tecnología del CD. ¿Cierto? Que saben que ponen su CD en su reproductor y va a funcionar inmediatamente. Pero las generaciones actuales utilizamos todavía ya sea streaming o archivos de datos, ¿cierto? Que descargamos las películas, las vemos, o vemos streaming ya sea por Netflix, video de Amazon o cualquier plataforma que entregue streaming de video. Hasta los videojuegos, ¿cierto? Videojuegos en línea, descarga de archivos de videojuegos, por Steam también, etcétera, etcétera. Ya, chicos, entonces vamos a pasar a explicar cómo funciona cada uno de estos medios de almacenamiento, comenzando por la unidad de disco duro. La semana pasada les alcancé a comentar que, como lo dice su nombre, disco duro, efectivamente es un disco que está dentro
de esta unidad. Es un disco, un plato, ¿cierto? Que tiene una aguja o un lector que lee la información que está dentro de este disco. Para que esta aguja pueda leer la información que está dentro de este disco tiene que moverse, ¿ya? Que son las revoluciones por minuto que genera este disco. Obviamente, entre más revoluciones por minuto quiere decir que este disco puede girar mucho más rápido, por ende la información se puede encontrar más rápido. La diferencia de precio entre un disco que tiene más revoluciones por minuto que otro obviamente va a ser mayor, porque su velocidad para buscar esos datos va a ser mucho más rápida, mucho más veloz. Ahora, ¿cómo funciona el almacenamiento en los discos duros? Para eso se los voy a explicar en esta pizarrita que tengo preparada para ustedes, ¿no? Entonces, yo les había dicho que el disco duro, ¿cierto? Es efectivamente un disco. Imagínense que eso es un disco. Ya está un poco chueco, pero da lo mismo. Y que tenemos esta aguja, vamos a imaginar que esta es la aguja, que lee los datos que están dentro del disco duro. Imaginen que esos puntos son los datos que se guardan en el disco duro, ¿ya? Esos datos que están guardados en el disco duro se guardan en un clúster. Imaginen que el clúster es una especie de casillero que está dentro del disco duro. Es un casillero obviamente microscópico. Imagínenlo que es como una cajita que tiene el disco duro preparado para recibir un dato. ¿Qué particularidad tiene el disco duro cuando guarda estos datos? Es que cuando llega un dato nuevo que yo quiero respaldar en mi disco duro, esta unidad no elige o no tiene un orden específico para guardar este dato. Ya no hay un orden específico, o sea, el disco duro va a ver cualquier casillero que esté libre y lo va a guardar ahí, sin tener un orden específico. Por ejemplo, quiero guardar, imaginemos, un archivo de un bloc de notas. Obviamente este dato se va a descomprimir, perdón, se va a desfragmentar en datos más pequeñitos para poder meterlo a este clúster o a estos clústeres. Ya, imaginémoslo este clúster como este cuadradito que yo les dibujé acá. Obviamente cuadraditos microscópicos, pequeñitos. Y se van a guardar esos datos ahí, en ese clúster. Pero ¿qué particularidad tenía? Les dije que el disco duro no tiene un orden específico para guardar estos clústeres. O sea, lo va a guardar en el primero que encuentre libre. Por ende, los datos quedan desordenados. Una pregunta, les hago yo una pregunta a ustedes para ver si están atentos. Cuando yo tengo desorden en mi pieza, o para que se entienda mejor el ejemplo, para que no me den la respuesta que ya creo que me iban a dar. Imagínate que vas a la casa de tu amigo y tu amigo no es muy bueno para el orden de su pieza. Y este amigo te dice, por favor, puedes ir a buscar cualquier cosa, supongamos cualquier cosa a mi pieza, sin saber el orden exacto donde tiene guardado eso. Y tu amigo tiene un desorden tremendo en su pieza. ¿Tú crees que te vas a demorar mucho o poco en encontrar ese elemento, supongamos un lápiz con una característica especial? En su pieza, si hay desorden, ¿te demorarás más o menos en encontrar eso? Es evidente la respuesta, te vas a demorar mucho más si hay desorden en una habitación para encontrar un elemento específico. Ese es uno de los detalles que pasa en el disco duro. Como hay desorden en los datos, el disco duro para encontrar cierto dato tiene que girar el disco, ¿cierto? Se va a girar cada vez que quiera buscar un dato. Es por eso que a veces escuchamos ese ruido como un pequeño carraspeo que hace nuestro PC. Es el disco duro que está girando el disco. ¿Para qué? Para que la aguja dentro de ese disco pueda leer el dato y te lo pueda entregar, te lo pueda mostrar. Pero como les dije, el disco duro guarda de manera desordenada en estos clústeres, ¿ya? De manera desordenada. Es por ello que el disco duro cada cierto tiempo, ¿qué hace?
utiliza una herramienta llamada defragmentación de disco. No sé si lo han escuchado alguna vez ese concepto de defragmentar el disco. Desfragmentación de disco. Lo han escuchado, ¿cierto? Pero de los que lo han escuchado, ¿entienden qué es la defragmentación de disco? ¿Alguien entiende qué es ese concepto de desfragmentar el disco? De los que entienden más o menos, ¿qué entienden? Algunos dicen que es limpieza. De los que han desfragmentado el disco, ¿qué entiende ese concepto? ¿O qué entienden? Me gustaría saber qué entienden ustedes por desfragmentar el disco. Nicolás dice que es una limpieza, o sea, supone que es como una limpieza. Alejandro dice también que es como una limpieza, tiene ese concepto asociado que la defragmentación de disco es limpieza. Joaquín dice que es como una depuración. ¿Y qué sería una depuración, Joaquín? Iván dice, como su nombre lo dice, fragmenta en partes los datos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra acotación que podría dar a esto? ¿Nos podría ayudar con algún otro dato sobre la defragmentación? Optimización, dice Nicolás, que lo acaba de buscar y dice algo de optimización. Pero me gustaría más que como la idea que tienen ustedes sobre la defragmentación. Porque si yo me voy al disco duro, estoy mostrando a mi disco duro las propiedades del disco duro, me voy a las herramientas, aparece acá, optimizar, ¿cierto? Y defragmentar la unidad. O sea, me da la opción de defragmentar y está asociado a optimizar. Joaquín nos dice cómo fragmentar y discriminar datos para ver cuáles son irrelevantes y otros relevantes. Ya, Paz dice cómo formatearlo. Paz, no se preocupe, no pida perdón. Ya aquí todos estamos aprendiendo. No tengan miedo de responder, chiquillos. Insisto, aquí nadie es experto, nadie tiene la verdad absoluta. Aquí vamos aprendiendo entre todos. Iván dice, perdón, lo confundí con la segmentación. Ya, chiquillos, vamos entonces a ordenar todas estas ideas que ustedes tienen sobre qué es la defragmentación o defragmentar un disco. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Lo vamos a poner ahí un poquito de musiquita. Entonces, Nicolás dice, un ejemplo, profe, podría ser que se concentre en lo importante y apague lo innecesario. Les voy a explicar qué es la defragmentación. Entonces habíamos entendido, ya tenemos claro que el disco duro no selecciona o no tiene un orden para guardar los datos, ¿cierto? Guarda desordenadamente los datos en los clústeres. Imagínense como alguien que le llega algo, supongamos tiene algo nuevo y lo va tirando a la pieza sin ordenarlo. Va acumulando ahí cosas en su pieza. ¿Ya? Obviamente sabemos que cuando ya voy juntando muchas cosas, va a ser difícil encontrar después algo. Y eso pasa con el disco duro. ¿Qué es la defragmentación? ¿Qué hace la defragmentación? Es ordenar. Ordena todos los datos que están dispersos, los reordena. Al reordenar estos datos, al reordenarlos, para el disco o para esta aguja que va a tener que hacer la búsqueda de los datos, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido encontrar los datos cuando están desfragmentados, o sea, cuando se clasifican, se ordenan. En síntesis, ¿qué es desfragmentar? Ordenar la pieza, ordenar los clústeres. Cuando usted tiene ordenada su pieza, cuando usted tiene ordenada su zona de trabajo, es mucho más fácil encontrar algo. Misma lógica ocurre con el disco duro, con el disco de tipo HDD, Hard Disk Drive, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Por favor, me gustaría leer sus comentarios para ver si quedó claro.
Josué dice que le quedó claro. ¿Los demás se entiende? Por favor, si no se entiende, dígame. Se entiende entonces que en primera instancia el disco duro, cuando recibe el dato, lo guarda en cualquier clúster, en cualquier, comillas, casillero que tiene disponible, ve uno libre y lo tira ahí. Entonces, la defragmentación que hace, reordena todos los clústeres, los deja ordenaditos, los deja clasificados. Nicolás Lorca dice, se me vino en la mente la cosa de que programa empieza a aprender el PC. Se me vino en mente la cosa de que programa empieza a aprender el PC. No te entendí la... Está un poquito mala la redacción. Si me podría volver a plantear la pregunta, no se la entendí. Chicos, los demás por mientras, ¿están bien? ¿Están conformes con la explicación o volvemos a explicar? Necesito que me vayan respondiendo en el chat para saber si avanzo o si tengo que volver a explicar. Todo ok, todo bien, dice Alejandro. Los demás, por favor, participen. Gabriela, todo ok. Josué, todo bien. Perfecto. La Paz no la he leído, creo que está ahí. Paz y todo bien, Joaquín, ya, genial. Entonces estamos bien con este tema. Se entiende cómo va funcionando el disco duro. Entonces, chiquillos, ¿qué desventajas tiene esto? ¿Qué desventajas tiene que haya un disco que tenga que girar, ¿cierto? Y que guarde de manera aleatoria los datos en los clústeres libres. Es el tema del rendimiento. El disco duro, al tener que girar este disco, está utilizando un motor. Ese motor que gira, que hace girar, produce calor. Obviamente también tiene un mayor gasto energético. Ese mismo gasto es el que produce el calor, ¿ya? Y el disco duro, además de guardar los datos de esta manera y tener que estar desfragmentando constantemente el sistema, hace que el rendimiento en comparación al otro sistema que vamos a analizar, que es el SSD, sea mucho menor, ¿ya? Es por ello que se nota una gran diferencia cuando yo paso de un disco duro de tipo HDD a un disco duro de estado sólido o SSD. Se nota esa diferencia, porque luego vamos a ver en las características del SSD que trabaja de otra manera, ¿ya? De otra manera que es mucho más eficiente. Entonces, principales desventajas del disco duro es que genera más calor, gasta más, tiene un mayor gasto energético, mayor gasto de electricidad o de amperaje por esto, ¿ya? Y obviamente mucho más lento. Y con el tiempo, entre más datos yo voy agregando, entre más ocupo la capacidad de este disco duro, más lento se va a volver. ¿Por qué? Porque la aguja va a tener que buscar los datos, ¿cierto? Sus datos, entre más clúster para hallar. Es lo que les decía, entre más cosas yo agrego una pieza, más difícil me va a ser encontrar eso que quiero encontrar, ¿ya? Vamos a ver el chat, voy a leer el chat. Nicolás dice, es que hay unos programas que empiezan a correr al prender el computador y hay maneras de configurar para optimizar el computador. Ah, ya. Nicolás, eso es otro tema, son tareas programadas al inicio que yo puedo configurar para que ciertos programas comiencen a funcionar yo apenas prenda el computador. Pero eso es otro tema. El tema de la defragmentación también yo la puedo configurar para que cada inicio de sesión se haga. O la puedo hacer mientras estoy utilizando el sistema. De hecho, Windows lo hace de manera automática. Si ustedes ven su programación, tiene una programación preestablecida Windows. Se los voy a mostrar acá. Herramientas. Buscan optimizar. Acá. Por ejemplo, tiene una configuración preestablecida que semanalmente hace una defragmentación al disco duro, sin que nosotros nos enteremos. Bueno, ahora sí ya se enteraron. Y eso yo lo puedo cambiar. Podría ser semanal, semanal, mensual o diariamente. Se puede cambiar. O también yo puedo hacerlo cuando a mí se me antoje. Puedo empezar a analizar ahora mientras estoy haciendo la clase.
Ya, pero no lo voy a hacer. Pero usted podría hacerlo. Vamos leyendo el chat. Gabriela dice, ¿me puede volver a explicar lo último? Es que el audio se me fue. ¿Qué sería precisamente, Gabriela? Lo último, si me puede especificar, que no que hasta qué punto entendió. Alejandro dice, es más lento. Sí, el disco duro de tipo HDD es mucho más lento. Mucho más lento. Joaquín dice, cabros, atento que esto está en las guías. Sí, pongan ojo, que esto le va a ayudar a resolver ciertas guías que envíe. Iván Morales, esos programas inician junto al sistema operativo. Tienen el nombre de tool, no sé qué nombre dice. Claro, eso se puede configurar. Alejandro Álvarez dice, sí, alentan el PC al iniciar, claro, porque son tareas que se inician o se encienden cuando yo echo a andar el sistema operativo. Benja dice, profe, yo tengo dos discos, uno sólido y uno duro. El duro está donde estaba el lector de CD. Claro, se puede trabajar con los dos. De hecho, te recomendaría, o no sé si lo tienes así, que el sistema operativo quede instalado en el disco de estado sólido. Y el disco duro, o el HDD, lo utilices para guardar datos. Alejandro dice, es lo mismo creo. Benja dice, sí, lo tengo así. Pero esa es la idea. De siempre el sistema operativo, si tengo estos dos discos, utilizar el disco estado sólido para el sistema operativo. Entonces la mejora es sustancial, o sea, mayor velocidad, los programas corren más suaves de una manera fluida, no se pegan. Ya, así que muy bien ahí. Gabriela dice, la parte de desfragmentar o defragmentar es la palabra. Después de la pregunta de ahí se me fue el audio, el internet. Ya, defragmentar. Habíamos dicho, para resumir, Gabriela, que el disco duro guarda los datos de manera aleatoria dentro del disco, de los clusters, como se muestra acá. Ya, o sea, ocupa cualquier clúster para guardar los datos. Esto hace que sea mucho más lento el tener que buscar este dato cuando yo lo quiero utilizar. Ya se demora mucho. La defragmentación, que es una herramienta que trae el disco duro, que trae los sistemas operativos, reordena estos datos. Es como ordenar la pieza. Defragmentar, imagínalo igual que ordenar la pieza. Cuando tú ordenas tu pieza, es mucho más fácil y rápido encontrar cosas. Eso es la defragmentación. O sea, el disco duro clasifica y ordena, deja todo ordenadito. Cosa de que cuando la aguja quiera leer el dato, sea mucho más fácil encontrarlo. ¿Ya? Y después habíamos hablado de las desventajas que tiene el disco duro. Al ser un disco, al tener un motor, genera más calor, ya por obviamente el movimiento. Y este motor obviamente utiliza mayor electricidad o mayor amperaje o mayor carga energética, mayor wattaje, que es el concepto correcto. Ya por ende tiene un gasto energético mayor. Esas son las desventajas que tiene el disco duro. Ahora, ventajas que podría tener hoy en día es el precio, mucho más barato. Alejandro dice, ¿es mejor tener un disco duro sólido y una SSD o un disco HDD con una SSD? Es que el disco duro sólido y una SSD son lo mismo, estado sólido. ¿Ya? Mira, tú dices, un disco depende de tu dinero, o sea, de tu presupuesto. Si tienes para poder comprarte un disco duro de estado sólido, hazlo. Vas a ver que el rendimiento en tu sistema va a aumentar, pero muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ahora, si tienes la oportunidad de tener un disco duro de estado sólido y un disco duro del tipo HDD, Hard Disk Drive, te recomiendo que en el disco SSD, como mencioné anteriormente, instales el sistema operativo en el de estado sólido. Y el otro lo utilices solamente para guardar datos. Ya por ejemplo, juegos, películas, etc. Dice, la mezcla de almacenamiento y velocidad, pero la SSD cuesta mucho. Es que ese es el tema, que las SSD cuestan más. Por eso te digo que depende de tu presupuesto. Depende del presupuesto también. Carlos González dice, profe, sé que esto no es de la clase, pero usted sabe cómo hacer si la computadora o laptop no deje descargar
no deja descargar los archivos de Word. O sea, quiero descargar las guías, pero la laptop no las abre, no sé si esté... Mira, eso al correo. Cosas que no sean propiamente tal, al correo, a Teleco. Me envía su pregunta más detallada y yo le puedo responder. Iván dice, o sea que las SSD son convenientes comprarlas solo si a mí me preocupa la velocidad de lectura. Es que, insisto, la SSD eh, trae mejoras al sistema porque es mucho más rápido el acceso a los datos. O sea, obviamente, si tú quieres mejorar la velocidad, la fluidez en tu sistema, con un SSD vas a notar inmediatamente la diferencia. Pero inmediatamente te vas a dar cuenta que los programas abren mucho más rápido, ¿ya? Que funcionan de una manera más fluida, es porque el acceso a los datos es mucho mayor, es más rápida. No tiene que estar dando vuelta a un disco constantemente para buscar el dato, ¿ya? Cuando pase a explicar el SSD se va a entender. Ya, entonces vamos a pasar a explicar la unidad de almacenamiento de estado sólido, la SSD, para que se entienda la diferencia entre una y otra. Entonces, la unidad de estado sólido, ¿cómo funciona? A diferencia de la unidad de disco duro, ¿cierto? Que tiene un disco, la unidad de estado sólida trabaja con chips de memoria, ¿ya? Estos chips, ¿cierto? Trabajan de igual manera que un pendrive, ¿ya? O sea, el disco de estado sólido no tiene que, perdón, la unidad de estado sólido no tiene que mover un disco, no tiene un motor interno, lo cual hace que el acceso a los datos sea muchísimo más rápido. O sea, el acceso a los datos es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un chip de memoria. Se los voy a dibujar acá. Si en el disco de estado sólido, perdón, si en el disco duro teníamos un disco, valga la redundancia, acá tenemos chips de memoria. Si nosotros viésemos el disco de estado sólido dentro, vamos a tener chips de memoria. Profe, ¿Sí? sería como en una memoria RAM. Exactamente, Memoria RAM. es la misma filosofía que utiliza la memoria RAM, pero con la diferencia obviamente de que acá los datos se van a mantener, no se van a borrar cuando yo apague el sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con chips de memoria, como los que estoy representando acá, imaginen que este cuadrado es el disco SSD completo y lo abrimos y estamos viendo los chips que están dentro. El disco es de estado sólido, puede ordenar de manera mucho más ordenada, o sea, valga la redundancia, puede ordenar mucho más eficientemente los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un panorama completo de estos clústeres o de estos pequeños casilleros donde están guardados los datos. No tiene que mover un disco para encontrar el dato. Él ya tiene el panorama completo, ya de dónde va a estar guardado estos datos que yo voy recolectando, ¿ya? Esto hace que al no haber disco, que al no haber un motor, la eficiencia energética sea mucho mayor. O sea, cuando además yo instalo un disco de estado sólido en mi sistema, voy a ver que mi computador o mi laptop va a gastar o va a generar mucho menos calor. Sabemos que nuestro sistema, entre menos calor genere, también va a afectar a los demás componentes. O sea, el rendimiento va a aumentar muchísimo. Como les decía anteriormente en los ejemplos, al pasar de un disco tipo HDD a un SSD, aumenta exponencialmente aumenta el rendimiento del sistema. Incluso siendo hasta no necesario aumentar la memoria RAM en muchos casos. ¿Ya? A ese nivel estamos hablando. Por ende, el SSD es un tipo de almacenamiento que viene a revolucionar cómo se estaba trabajando. Y luego tenemos los M.2, que por tiempo creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de este tipo de memoria que aumenta mucho más, ya es mucho mayor
el rendimiento que generan las memorias M.2, con ciertas desventajas que por ahí Gabriel había mencionado, que era que hacía o generaba mucho más calor. ¿Ya? Esto es por la velocidad de datos que pasa, ¿ya? El alto rendimiento que tiene. Pero esa es otra historia para otra clase porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, quedan 2 minutitos. Entonces, chiquillos, resumiendo, ya vimos las principales diferencias entre la unidad de disco duro HDD y la SSD. ¿Qué podemos resumir de todo esto o hacer la comparación? La unidad óptica funciona de una manera muy similar a la de disco duro. El disco que Se me está pegando todo. el disco que tenemos acá funciona también con clusters, ¿ya? Pero trabaja de una manera lineal, circular, ¿cierto? De una espiral, que va abarcando esta información hacia afuera, en espiral. Algo pasó acá, que se quedó pegado, creo. Ahí sí. Algo me estaban diciendo, se quedó pegado, parece. Benja dice, profe, yo vi que las memorias M.2 generan menos calor que el resto. Eso lo vamos a conversar. Después vamos a darle su espacio a la memoria M.2. Benja algo dice, y que por estética tienen disipador de calor. Ya, lo vamos a hablar ese tema. Benja algo, y que Alejandro se le pega. Gabriela, generan más por su velocidad, puede llegar a generar hasta 20 grados o más. Sí, hay un problema ahí del calor que generan las memorias M.2. Chicos, vamos a dejar la clase hasta acá, entonces la próxima vamos a seguir hablando de las unidades de almacenamiento, le vamos a dar su espacio a las memorias M.2. Recuerden que el lunes es feriado, que la próxima semana no se enviaron guías y les voy a enviar el correo con las horas en las cuales los voy a atender desde el martes. Los voy a empezar a atender con reuniones de 15 minutos para revisar sus guías, ya para que se vayan planificando. Entonces la próxima semana conmigo no van a haber clases, ¿ya? Vamos a revisar. Y el lunes no va a haber nada, nos tomamos el día, por lo menos yo me tomo el día, ¿ya? Así que eso, por favor,